¿Cómo están, amigas, amigos de Mercosur al Día? Estamos iniciando el ciclo correspondiente al año 2021 de lo que ha sido generalmente nuestro espacio de información general, de hablar de temas de actualidad, de entrevistas con personalidades de distintos países. Y este año, una vez más, con el profesor Aldo Centurión. ¿Cómo está, Aldo? Bienvenido nuevamente para este nuevo ciclo. ¿Cómo está todo? Bueno, ¿qué tal, José? Bueno, hay que tener en cuenta que iniciamos un nuevo ciclo 2021. Ya habíamos hecho Mercosur al Día el año pasado, con bastantes notas y muy interesante en cuanto a la respuesta de la gente. Y bueno, estamos con el ingeniero José Sepúlveda, él es chileno y es CEO de Ciudadanos de Mercosur, y yo soy Aldo Centurión López, economista con una maestría en economía empresarial por INCAE Costa Rica, y bueno, y estamos desarrollando todo el programa de Ciudadanos del Mercosur, que lo iniciamos desde enero con varios diplomados y cursos que estamos realizando para fortalecer el pensamiento y la acción integracionista. Exactamente. Y tenemos muchas cosas que están sucediendo, Aldo, a nivel latinoamericano. Y el problema principal que en estas últimas semanas hemos tenido ha sido las complicaciones con el COVID. Y aparte de eso, también el tema de la vacunación. La mayor parte de los países ya ha empezado a vacunar acá en el continente. El caso Paraguay, tenemos el 1,63% de la población vacunada hasta ahora. Chile va a la cabeza con el 68,5%, pero está a la vez con un repunte muy fuerte. Chile ha mantenido sobre los 7.500 casos diarios durante la última semana. Argentina ha llegado a pasar los 25.000 casos diarios. Es decir, hay una situación que está afectando no solamente la ciudadanía, sino también afecta la economía y afecta todo el sistema, el engranaje financiero, empresarial en cada uno de los países. Claro, y no solamente eso, José, sino la salud mental. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente ha estado encerrado por mucho tiempo, especialmente algunos sectores. Y las personas de la tercera edad, bueno, prácticamente han estado en sus casas con muy poca movilidad, y ciertos sectores económicos, como los relacionados a la libre circulación de las personas, como el turismo, eventos, entretenimiento, deportes y gastronomía. Esos sectores han sido muy afectados, y especialmente esa economía informal. Entonces tenemos un problema de salud, la segunda ola, como le dicen, con un impacto muy fuerte en todo el mundo y en América del Sur. Solamente así como estás diciendo, Israel, Chile ha tenido la previsión necesaria y también la capacidad de negociación para poder tener la vacuna, y ahora están vacunando a la mayor parte de su población, pero con efectos también nocivos en cuanto a lo que es la cantidad de internados y aquellos que están digamos, en unidades intensivas. Y por otro lado, también en los otros países se están vacunando, especialmente en los países desarrollados. Esperemos que pronto se tenga stock suficiente para que esas vacunas que se producen a un ritmo prácticamente endemoniado, porque hay que producir las vacunas necesarias para el mundo, puedan trasladarse y aplicarse en los países menos desarrollados. Lamentablemente, como en la economía, a veces la distribución no es la más equitativa, y esto se da también con el tema de las vacunas. Por un lado está el tema de la vacunación, por otro lado está todo el esfuerzo que está haciendo el personal de blanco con respecto al tratamiento a las personas. En la mayoría de los países los hospitales están rebasados,
y la población está impaciente, mismo porque el esfuerzo que ha hecho por mucho tiempo va desgastando la capacidad de resistencia del ser humano y también de alguna manera una reacción hacia la falta de soluciones, y en algunos países se ha manejado no muy bien la pandemia y eso produce controversias, crisis política y crisis económica y crisis mental de la población. Sí, exactamente. Una de las cosas que ha afectado en general a la población, no solamente aquí en nuestro continente, sino a nivel mundial, han sido las restricciones que se han debido imponer a la libre circulación de las personas. Con restricción de horarios, por ejemplo, de toque de queda, con lo que ha pasado en Buenos Aires, esta última horas, mucha gente protestando porque hay una restricción de circulación desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Chile también, en los casos que hay cuarentena, también se mantiene con toque de queda. Y esa restricción, ya hemos visto también que en los países de Europa ha generado mucho conflicto, ha habido protestas por parte de la ciudadanía en ese sentido, pero hay que tomar medidas, y ahí es donde los gobiernos en general, no solamente en nuestro continente, pero de manera global, hay que tratar de compatibilizar la producción y la salud. Y eso ha sido justamente el gran dolor de cabeza que han tenido todos los ministros de Economía, ministros de Hacienda y los ministros de Salud, para compatibilizar que la producción pueda de alguna manera mantenerse, porque lo hemos visto en muchas ciudades, como ha sido aquí la ciudad fronteriza, toda la zona de Encarnación, fundamentalmente hacia el sur, todos los problemas que se han generado por los cierres de las fronteras, los países que tienen menor circulación en zonas de frontera no se nota, pero países que tienen mucha circulación, como es el caso nuestro acá, sí se nota, y la población lo ha venido sufriendo ya desde el año pasado. Ahí es donde las medidas que se han ido tomando han afectado. Ha faltado en alguna medida apoyo por parte del Estado en acciones que puedan ayudar económicamente a la población, es decir, medidas que sean transversales para de alguna forma generar un apoyo en estos momentos de catástrofe, porque estos son momentos de catástrofe que se están viviendo a nivel regional. Sí, hay cosas interesantes que uno puede notar. Por un lado, Israel es el país más disciplinado en términos que permanentemente está en una situación de incertidumbre y de amenaza, porque tiene ahí un conflicto prácticamente bélico, y por otro lado han podido vacunar a casi toda la población, y hoy, según las noticias, la ciudadanía que vive en Israel está transitando sin barbijos. Desde ayer. Desde ayer. Pero por otro lado tenemos, con respecto a lo que dijiste de la economía, la mayor parte de los países del año 2020 han decrecido. Y este año se espera un crecimiento muy pequeño, y algunos continuarán en ese declive de la economía. Pero sin embargo, China continental es el país, uno de los pocos países que ha crecido en el año 2020, y hoy apunta a un crecimiento enorme. Hoy tiene probablemente menos hospitalizados que países pequeños como Paraguay, o menos fallecidos que Paraguay. Y eso indica de que han manejado relativamente bien, luego de que se haya descubierto en Wuhan el inicio de la pandemia, ¿no? Y por otro lado, también hay informaciones o desinformación respecto a la calidad de la vacuna de diferentes marcas, y por otro lado,
en algunos casos también hay autoridades que no son muy responsables en promover la no vacunación. Eso es increíble, pero de hecho la vacuna es como si fuera una ayuda para el ser humano para evitar, ¿no?, daños mucho mayores que sin vacuna. Así es, así que completa su registro para que usted se vacune a la hora que le toque, ¿eh? Eso es importante. Sí, Pero estoy eso en por la un lado. espera. Eso es por un lado, Aldo, lo que nos ha estado afectando, vamos a decir, en lo presente aquí a nivel latinoamericano. Pero también hay otras cosas que han ido sucediendo, como fue la elección de Fernando Lasso en Ecuador hace unos días atrás. Ya está ratificado y confirmado por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador que Fernando Lasso asumirá dentro de los próximos 90 días la presidencia del país. Y por otro lado, aquí en Perú acaba de terminar los recuentos finales y oficiales, por los cuales también se da para una segunda vuelta al profesor Castillo y a la señora Fujimori. Son los dos quienes irán por la presidencia de la República también dentro de los próximos días en Perú. En Ecuador, por ejemplo, lo que está diciendo respecto a la confirmación de Lasso como presidente versus el ala o el delfín de Correa, que es el líder político del progresismo, de la izquierda de Ecuador, y que ganó en forma interesante porque en realidad por tercera vez se presentó y bueno, parece ser su estrategia fue adecuada. Hay que tener en cuenta que quien lo asesoró fue el experto en política, que es Durán Barba, quien lo había asesorado también a Macri cuando ganó las elecciones y también cuando perdió. Así que seguramente Fujimori, que en este momento está por debajo en cuanto a la primera encuesta que hizo Ipsos en Perú, hay que tener en cuenta que según Ipsos de Perú, las encuestas dicen que Castillo, el profesor Castillo de las zonas rurales, ganaría hoy con el 42%. Y quedaría un margen del 31% para Fujimori. Hay una diferencia de casi 11 puntos. 11 puntos es lo que le están dando. E interesante en cuanto al análisis que se está haciendo. Los 2 quintiles de familias más pobres son los que votan un 60% prácticamente a Castillo. Y desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, los 3 quintiles más superiores votan a Fujimori, y por otro lado el voto en Lima es más de Fujimori y en las zonas rurales hay prácticamente una paliza de Castillo versus Fujimori. O sea, seguramente Keiko Fujimori, que va también por la tercera vez como candidata, va a pedir a Lasso que Durán Barba le asesore, ¿no? Para ver si la estrategia va a ser una estrategia de confrontación o una estrategia de pacificación. Es decir, Exactamente. estamos prácticamente a 7 semanas de las elecciones en Perú. Exactamente. Y en Chile también las elecciones que se iban a desarrollar los días 11 de abril se pasaron al día 15 y 16 de mayo. Por primera vez en Chile va a haber elecciones en 2 días. Es decir, la elección empieza el día 15 y concluye el día 16. Eso es inédito para Chile, primera vez que se realiza un proceso de esa magnitud. No solamente por el tema pandémico, sino también porque se elige distintos tipos de autoridades. Se va a elegir los integrantes a la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Constitución. Se van a elegir gobernadores, se eligen alcaldes y se eligen
concejales. Entonces, la cantidad de candidatos que hay es impresionante. Esas son las razones por las cuales en Chile por primera vez la elección se va a realizar en 2 días consecutivos. Así que vamos a estar pendientes para el mes de mayo, para la quincena de mayo, cómo van a ir la evolución de esas elecciones allá. Y bueno, y Venezuela sigue estando con 2 presidentes, es increíble, ¿no? Y sí, 2 presidentes, 2 asambleas, sí, todo está duplicado. Todo está duplicado, 2 presidentes, 2 asambleas, y bueno, el oro 2 tribunales supremos. Está en Inglaterra, el oro que pertenece a la República de Venezuela, pero por otro lado también hay fondos que están disponibles o deberían estar disponibles en organizaciones internacionales y no pueden ser utilizados para la compra de vacunas, por ejemplo. Y ahí hay una pugna entre uno y otro sector con respecto a eso, mientras tanto la gente se muere, ¿no? Lamentablemente hay casi más de 5 millones de migrantes de Venezuela por razones eminentemente políticas y razones de porque los políticos no le han dado las posibilidades de vivir en su querido país, y bueno, eso es triste, y bueno, en algún momento dado va a tener que detenerse esto. Sí, no, hay una situación que es lamentable en realidad que sucede con los migrantes venezolanos. Muchos de ellos han muerto en distintos países. En la frontera entre Bolivia y Chile, muchos han fallecido por el tema climático. Es decir, han habido empresas fantasmas en Venezuela que traen la gente hacia el sur, ofreciéndoles el ingreso. Hay un par de investigaciones que se han hecho sobre algunas de ellas. La gente le cobra $1.000 el pasaje desde Caracas hasta Santiago de Chile, ¿ya? Pero de Perú lo llevan a Bolivia y de Bolivia los llevan hasta la frontera donde los abandonan, y es la causa porque muchas personas han muerto, mujeres, personas mayores han muerto en la noche en el desierto. Una situación muy lamentable y ha sido muy complicada. ¿Ya? La mayor parte de ellas estuvieron ingresando por el pueblito porque viven 200 familias, se llama Colchane, en la frontera con Bolivia, y en un momento determinado al día llegaban más de 1.600 personas, ¿ya? Casi el 100% todos venezolanos, y eso originó un colapso gigantesco con todos los problemas que significa para una comunidad de ese tipo, fronteriza y sin mayor recurso. Entonces... Sí, José, te quería preguntar si hay algunas películas sobre la tragedia venezolana, ¿no? Para sensibilizar a la población. Hay que tener en cuenta que uno solamente viendo, observando el drama humano, empieza a tener una mayor sensibilidad y darle mayor importancia a la situación de Venezuela. ¿Es posible ver? Sí, hay muchos reportajes, pero no una película en sí. Película en sí no se ha hecho. Una película en Netflix, por ejemplo, o en Amazon. No. Sí hay, te digo, reportajes que ha hecho la televisión. En el caso, por ejemplo, el canal Megavisión ha hecho varios reportajes en el norte de Chile, donde han estado en la noche, ahí en pleno desierto, cuando vienen pasando migrantes, cuando muchos de ellos han sido detenidos, y de las condiciones en las que llegan. Hay un reportaje que hizo Canal 13 de Chile sobre la muerte de una dominicana que también fue abandonada en la noche en el desierto, y ellos llegaron hasta República Dominicana para hablar con su esposo, que no sabía que su esposa había muerto. Muy impresionante. Y cosas así, pero son reportajes los que hasta ahora hay. Película no se ha hecho y no hay ninguna hasta el momento. Bueno,
Entonces, situación de... una tarea un poco para el profesor Rudy y también John y también para los participantes del curso de Mercosur, solamente para ciudadanos de Venezuela. Creo que es muy interesante porque hay que darle visibilidad a esto y es un drama que afecta a muchísimas personas, ¿no? Y un drama latinoamericano y del Mercosur. También en Bolivia se hicieron las elecciones, especialmente las gobernaciones, y lo simpático es que el gobierno central lo ganó el movimiento al socialismo, y sin embargo en las gobernaciones está en minoría, la oposición ganó, digamos. Entonces, y esperemos que se pueda tener estabilidad en Bolivia respecto a las políticas futuras del gobierno, porque mucho se tiene que hablar sobre el tema de la reactivación, el impacto en el desempleo va a ser muy fuerte, según los cálculos que he hecho en este año 2020, 2021, la región, estamos hablando de Mercosur, 5 países, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, y también vamos a incorporar a Bolivia, están por alrededor de 20 millones de personas desempleadas. Y eso va a producir, lógicamente, una baja en los ingresos de la familia, mayor pobreza, mayor indigencia, y el Mercosur tiene que tomar medidas de políticas activas en temas de empleo. Sí, hay que innovar, hay que crear, hay que hacer trabajar a las mentes brillantes de la gente, hay que cooperar para que volvamos a una cierta normalidad que parece que va a ir de a poco. Exactamente. Y bueno, hablando un poco de Uruguay, Uruguay también ha sido muy afectado en estas semanas también. Han tenido muertes que han superado a todas las del año pasado prácticamente en un día. Eso también ha sido otra situación de relevancia. El caso de Brasil, ya lo sabemos, no solamente por su tamaño, sino también por la cantidad de fallecidos y de contagiados que tiene. Aparte de eso que ya no solamente es una cepa, sino que ya son varias las cepas distintas que han salido de Brasil con respecto al virus. Y todo eso obviamente nos afecta a todos los que estamos dentro del continente porque de una u otra manera hay circulación. Lo que nos queda es prepararnos desde el punto de vista formativo. Nosotros estamos con no solamente el curso de Mercosur, el diplomado Mercosur, que es a Venezuela, Bolivia también, los cursos de formación, sino también prepararse para la etapa de la reactivación económica. Ahí hay un curso que se está preparando ya a partir del mes de mayo, que es de consultoría en competitividad para la pequeña y mediana empresa. Una forma también que Ciudadanos del Mercosur está tratando de aportar en la formación y en el desarrollo de lo que son nuestros ciudadanos en la región. Sí, así, José, y especialmente un poco siguiendo la preocupación de Bolsonaro. Ahora está un poquito más tranquilo con respecto a las controversias y peleas con sus ministros y con los gobernadores y todo ese tipo de cosas, porque él puso por delante la economía antes que la salud. Pero sin embargo, tenemos que pensar en qué hacer, ¿no es cierto?, con nuestras empresas, con la generación de empleo para los jóvenes principalmente, para las mujeres, con el tema de cómo utilizar la tecnología y generar nuevas empresas. Entonces, Ciudadanos del Mercosur apuesta a proponer ideas como la de realizar un diplomado sobre consultores en competitividad de pequeñas y medianas empresas, utilizando una empresa como base para realizar un programa de mejoramiento de los indicadores de la competitividad, de tal manera que se puedan lograr resultados auspiciosos en términos de rentabilidad, satisfacciones de los proveedores, los clientes y de la ciudadanía,
y también que permita un crecimiento económico y de las inversiones. Así mismo, para mañana vamos a tener novedades sobre Guyana, Surinam y Colombia y ir actualizando la información que se va generando día a día. Le recordamos a nuestros seguidores que los días lunes se realiza la clase virtual del Diplomado Mercosur Internacional año 2021. Los días martes el programa de Mercosur Especial Venezuela. Los días miércoles está el programa Mercosur Especial Bolivia. ¿Ya? Día viernes continúa la clase del Diplomado Mercosur Internacional. Y ustedes nos pueden seguir por YouTube, por Facebook, también nos encuentran en Twitter y en Instagram. Son nuestras redes sociales. Ciudadanos del Mercosur, llega por el día de hoy a la parte final de nuestro Mercosur al día, el cual continuaremos mañana, Aldo, siempre al mismo horario. Perfecto, excelente. Entonces nos encontramos mañana para hablar un poco de la dinámica política, social, económica, cultural del Mercosur. Que tenga buen día, Aldo. Igualmente, buen día para todos.